Bienvenidos, jóvenes, a este primer encuentro síncrono de la asignatura Fundamentos Económicos. Les habla la especialista Auris Patiño Requena. En este primer momento vamos a compartir pantalla para hacer un recorrido por el aula virtual. Recuerden ustedes que esto es un aula robusta, que es un recurso sumamente valioso, donde van a encontrar material de apoyo para desarrollar sus habilidades académicas y profesionales. Les recomiendo leer muchísimo todas las indicaciones y, por favor, agregar una foto de perfil acorde a su rol de estudiantes universitarios en el aula para yo poder saber más o menos con quién estoy conversando, por lo menos para tener un contacto, aunque sea fotográfico. Fíjense que cuando ustedes entran al aula van a encontrar primeramente esta invitación a un diplomado acerca de la ciberdefensa 101. Esto es un evento que se va a realizar el próximo 15 de septiembre y luego van a encontrar las asignaturas que ustedes hayan inscrito durante este periodo académico. En el lado derecho del aula van a encontrar recursos de apoyo como los aspectos técnicos para la elaboración de trabajo escrito, UBA del año 2021, del mes de mayo, el manual de trabajo de grado, de pregrado del año 2022, las resoluciones de evaluación y del reglamento de evaluación estudiantil y los libros de las líneas de investigación institucionales. También tienen un banner donde se les explica cómo realizar un pago en línea y cómo registrarlo a nivel de plataforma. Entonces, fíjense, acá tenemos esto. Si yo entro a la asignatura Fundamentos Económicos 2, yo voy primeramente a encontrarme 4 módulos. Estos 4 módulos, uno se llama Foro de Anuncios, del cual deben estar pendientes ustedes de revisar con frecuencia, sobre todo semanalmente, porque hay informaciones que se colocan casi que a diario. Tenemos el foro de dudas, el foro de socialización y el sinóptico de la asignatura. En el foro de anuncios, como su nombre lo indica, en este caso yo que soy su mentora o tutora, les voy a publicar acá informaciones relevantes y de importancia para que ustedes desarrollen todas sus actividades académicas durante este periodo que vamos a emprender el estudio de esta asignatura, como lo es Fundamentos Económicos 2. Acá tenemos la bienvenida. En la bienvenida, si yo la abro, expresamente se solicita a los estudiantes que coloquen una foto de perfil. En el punto número 2, se les solicita que coloquen una foto de perfil acorde con su rol de estudiante universitario que nos permite establecer un vínculo de reconocimiento visual, ¿verdad? Si proseguimos revisando el foro de anuncios, tenemos el cronograma de encuentros síncronos. Este cronograma tiene como fundamento eh, que semanal, o sea, por la semana 1 y la semana 2 se van a hacer los encuentros síncronos donde ustedes van a plantear sus dudas y preguntas o van a hacer la consulta de cualquier actividad que tengan que hacer. Tenemos el plan de evaluación que contempla las competencias que ustedes deben alcanzar, deben leerlo, familiarizarse con eso y sobre todo analizar muy bien las competencias que ustedes van a alcanzar, porque con base a ellas y a las temáticas que ellos abordan, los contenidos que eso aborda, ustedes tienen que desarrollar sus cuestionarios y tareas. También tenemos la invitación al primer encuentro síncrono, en este caso el que estamos realizando el día de hoy, ¿verdad? Donde tienen la fecha, la hora de la reunión y el enlace para conectarse.
Luego tenemos un listado preliminar de participantes, de aquellos estudiantes que se inscribieron primeramente en el curso. Y hoy colgué un nuevo listado, ya que se han ido inscribiendo más estudiantes. Seguidamente vamos a la unidad número 1, que aborda la temática de la macroeconomía como herramienta de análisis. Entonces, tenemos acá que esta sumativa número 1 consiste en resolver un cuestionario. Tienen como fecha que se abrió esta actividad el día 10 de junio y finaliza el 1 de julio. Recuerden ustedes que el día 2 yo debo validar esas calificaciones que ustedes obtuvieron y pasarlas a la coordinación de la asignatura. El cuestionario tiene como propósito demostrar los conocimientos de esta unidad 1 y la unidad número 2. Estas unidades ustedes las van a encontrar escritas en el sinóptico de la asignatura que está en uno de los cuadros que mencionamos primeramente y también lo van a conseguir en el plan de evaluación. Estas preguntas están relacionadas con el análisis de los principios macroeconómicos del mercado con el fin de hacer uso eficiente de los mismos en las empresas. Y también se interpreta la teoría del consumo, del ahorro y de la inversión para el desarrollo empresarial. Primeramente, van a realizar una consulta del material de apoyo, van a investigar, van a leer para poder resolver el cuestionario. Luego van a leer cuidadosamente cada pregunta para asegurarse de, de que puedan responder lo que es la opción correcta. Si no se comprende la pregunta, se puede perder un tiempo valioso tratando de adivinar la respuesta. Sin embargo, deben distribuir el tiempo de manera efectiva, es decir, eh, todas las preguntas tienen un límite de 1 hora por cada intento de responder los cuestionarios. La plataforma les va a brindar 3 intentos y cada intento tiene una duración de 1 hora. En ese tiempo, les recomiendo planificarse muy bien para no atascarse en una sola pregunta, sino que ir resolviendo, y cuando a medida que ustedes van resolviendo las otras preguntas, les va llegando como que la claridad en cuanto a las preguntas que se les ha costado responder. Eh, Revisen cuidadosamente también las respuestas antes de enviarlas y si hacen un buen tiempo, es recomendable, al tener tiempo disponible, revisar las respuestas antes de enviar el cuestionario. De esta manera se evitan errores y obtienen la mejor calificación. Este cuestionario tiene una ponderación máxima del 50%, es decir, 100 puntos. Como les decía, está disponible desde el 10 de junio hasta el 1 de julio. Eh, Como les dije anteriormente, la plataforma les permitirá realizar 2 intentos más, luego de hacer el primero, donde las preguntas no van a ser las mismas porque van a ser ofrecidas de manera aleatoria. El material de apoyo es leer el plan de evaluación, investigar las competencias y las temáticas aquí abordadas de las unidades 1 y 2 del plan de evaluación. Entonces, acá les dejo una reflexión que dice, para tener éxito, primero debemos creer que podemos tenerlo. Entonces, vamos una vez más a seguir revisando nuestra aula. Acá tenemos también el foro de dudas. En este foro de dudas, fíjense que acá encontramos un botón que dice añadir un nuevo tema de debate. Cuando yo añado un tema de debate, tengo que escribir duda de, acerca de, o colocan su nombre acá y aquí escriben su duda. Es importante hacerlo por este medio. ¿Por qué? Porque la duda de Pedro puede ser la duda de Juan y a la primera respuesta que yo dé o la respuesta que yo aclare a Pedro, Juan también se va a beneficiar. Y no hay que hacer doble trabajo para ir respondiendo las preguntas.
O si algún compañero ve la duda de Pedro, lo puede apoyar porque ya él tiene el conocimiento necesario para ayudar y apoyar a su compañero. En el recuadro de socialización, este tiene como finalidad que ustedes entre sí se pongan en contacto para hacer círculos de estudio o debates sobre temas que a ustedes les llamen la atención acerca del contenido que se está abordando. Acá tenemos entonces el sinóptico de la asignatura que corresponde a fundamentos económicos. Fíjense que este, esta materia tiene 3 unidades temáticas, ah, 3 unidades de competencia, perdón, con sus respectivos núcleos temáticos. Ustedes tienen que investigar esos núcleos temáticos o temas y subtemas, investigarlos, leerlos para poder realizar los cuestionarios. Eh, el primer cuestionario abarca la unidad 1 y 2 y la segunda actividad o el segundo cuestionario abarca la unidad de competencia número 3. Seguidamente, eh, fíjense que nuestra asignatura se puede ver de esta manera. Tenemos las invitaciones a los encuentros síncronos. Acá tenemos el cintillo de la sumativa número 1 y aquí tenemos el cintillo de la sumativa número 2. Ahora vamos a pasar a compartir pantalla, pero de las temáticas que vamos a abordar, específicamente de la unidad número 1. En esta unidad número 1 se van a abordar el análisis macroeconómico, indicadores y medición de la renta nacional. La macroeconomía es fundamental para comprender, ¿verdad? Estudiar el funcionamiento de una economía. Este análisis se entra en análisis como eh, o de indicadores claves como el Producto Interno Bruto, la inflación, el desempleo, utilizando métodos precisos para medir la renta nacional y su distribución por sectores. Vamos a explorar cómo la macroeconomía sirve de herramienta para la toma de decisiones informadas y analizadas, promoviendo el crecimiento económico y el bienestar social, donde se analizan estos indicadores y los métodos que se utilizan para medir la renta nacional. Eh, ¿Por qué la macroeconomía es una herramienta analítica? Se distingue por su enfoque en variables agregadas, tales como el Producto Interno Bruto, la tasa de inflación, el nivel de desempleo y la balanza de pagos. ¿Cuáles son estas variables agregadas? Acá las tenemos desglosadas. ¿Cuáles son sus objetivos? Comprender la interacción entre estas variables, impulsar el crecimiento económico, producto del análisis de estas variables, y promover la estabilidad y el bienestar social de una población o de un sector de la economía de un país, porque se está promoviendo a través del análisis de estas variables el crecimiento económico y su estabilidad. ¿Cuáles son estos indicadores clave? El Producto Interno Bruto, la tasa de inflación y la tasa de desempleo. ¿Qué mide el Producto Interno Bruto? El total de bienes y servicios producidos en un país durante un periodo específico. La tasa de inflación refleja el aumento generalizado de los precios. La tasa de desempleo indica el porcentaje de la población activa sin empleo, es decir, que está en edad productiva pero no tiene empleo. Y la balanza de pago registra las transacciones económicas de un país con el resto del mundo. ¿Cuáles son estos métodos de medición de la renta nacional? Tenemos el método del gasto, el método del ingreso y el método del valor agregado. El método del gasto suma el gasto total en bienes y servicios finales. El método del ingreso suma los ingresos generados por los factores de producción. Y el método del valor agregado suma el valor añadido en cada etapa de producción, evitando la doble contabilización. Y se evita análisis errados
de estos indicadores. Entonces, tenemos también que en el desglose de la renta nacional por sectores económicos tenemos el sector primario, el sector secundario y el terciario. En el sector primario tenemos la producción de bienes y materia prima como agricultura, ganadería, pesca y minería. En el sector secundario comprende la industria manufacturera, la construcción y la energía. Y en el sector terciario abarca lo que es servicio, comercio, transporte, educación y salud. Seguidamente, ¿qué implica el analizar esta renta nacional por sectores? Se identifican los motores de crecimiento, es decir, los sectores que impulsan la economía y cuáles sectores necesitan del apoyo sectorial, es decir, que necesitan atención y promoción, porque esta renta nacional revela patrones importantes sobre la estructura y el desarrollo de una economía para identificar qué sectores eh, son aquellos de crecimiento que necesitan mayor apoyo y promoción. Por ejemplo, un predominio del sector terciario, es decir, bienes, servicios y transporte, indica una economía desarrollada orientada a los servicios, mientras que un sector primario, es decir, producción agrícola, minera, puede ser característico de economías en desarrollo con enfoque en recursos naturales. En el análisis comparativo de estos indicadores macroeconómicos, tenemos que en un país A, con un Producto Interno Bruto per cápita de $50.000 y una inflación del 2%, podemos decir que es una economía estable, que es una economía eh, consolidada en un país donde el Producto Interno Bruto per cápita es de $30.000 y la tasa de inflación es del 5%, podemos ver que hay cierto compromiso acerca del nivel de vida y de estabilidad económica y de eficiencia del mercado laboral. Entonces hay que estar pendiente de todos estos datos para poder hacer una comparación entre estos indicadores macroeconómicos. Luego tenemos cuáles serían estos próximos pasos en el análisis macroeconómico. Esto podemos afirmar que la macroeconomía, como lo dicen muchos autores, proporciona herramientas esenciales para analizar, comparar, entrever cuál es el funcionamiento de una economía de manera global mediante estos indicadores claves que son utilizados para estudiarlos y medir la renta nacional. Este análisis comparativo y por sectores ofrece información valiosa para tomar decisiones críticas, empresariales y organizacionales en cuanto a la estructura económica de un país. Como próximos pasos, se recomienda profundizar el estudio de modelos macroeconómicos para predecir y comprender mejor las dinámicas económicas que se realizan dentro de los sectores económicos de un país, para analizar las políticas económicas de determinados gobiernos y, y de ser necesario reformularlas. Entonces, estos modelos macroeconómicos predicen y comprenden las dinámicas económicas de un país y estas políticas económicas se analizan sus impactos de acuerdo a estos indicadores macroeconómicos. Seguidamente, vamos a compartir el siguiente material que les ofrecí sobre la unidad número 2, que es acerca de la teoría del consumo, ahorro e inversión. Acá tenemos como definición de consumo que se refiere al gasto de un hogar en bienes y servicios. Ahorro es la parte de ese ingreso que producen los miembros de ese hogar o de esa familia que no se consume y que se destina para usos futuros o de emergencia. En la teoría de inversión comprende el gasto de las empresas en bienes de capital
como maquinaria y equipo, así como la construcción de nuevas instalaciones. También en un hogar podemos ver inversiones en eh, gasto de infraestructura, gasto en electrodomésticos, gasto en bienes muebles, que se ven como inversiones porque a largo plazo genera bienestar dentro del grupo familiar. Seguidamente, en función de los bienes de consumo o la función del consumo, tenemos que eh, se describe como una relación entre el ingreso disponible y el gasto de consumo. Generalmente se expresa con una C mayúscula que es igual A más B y D, donde C es el consumo, A es el consumo autónomo, incluso el consumo que ocurre cuando el ingreso es cero, y D es la propensión marginal a consumir, es decir, cuánto aumenta el consumo por cada unidad adicional de ingreso disponible. YD es el ingreso disponible. Acá tenemos esta fórmula. Generalmente estas fórmulas son utilizadas por economistas para realizar el análisis macroeconómico dentro de una organización, empresa o institución o dentro del mismo hogar. El, la propensión marginal a consumir es un valor que se encuentra entre 0 y 1. Bien, tenemos acá ahora la función del ahorro. La función del ahorro no es más que la relación entre el ingreso disponible y lo que se guarda, lo que se aparta, por decirlo de alguna manera, para consumos futuros o para emergencias. Se deriva de la función de consumo y se expresa como S, donde S es el ahorro, menos A, que es la propensión marginal a ahorrar, y la propensión marginal a ahorrar también se encuentra entre 0 y 1. Entonces, esto es importante, siempre tenerlo en cuenta y que sea en función de ahorrar para gastos futuros en relación a paseo, vacaciones, eh, cuestiones de disfrute y que no sean justamente para emergencias. La inversión es crecimiento económico porque es crucial para lograrlo, ese crecimiento, y aumenta la capacidad productiva de una economía, de una empresa. ¿Cuáles serían los factores a tomar en cuenta para invertir? Depende de las expectativas a beneficios futuros, de beneficios futuros, la tasa de interés de esta inversión que vamos a realizar y el nivel de demanda que va a tener luego de que invirtamos ese dinero. ¿Cuáles serían los elementos determinantes para esa inversión? Primeramente, tenemos que tener en cuenta la relación entre el consumo y el ahorro. El ingreso disponible se divide entre consumo y ahorro y un aumento en el ingreso lleva a un aumento tanto en el consumo como en el ahorro. ¿Qué elementos son determinantes en el consumo? El ingreso disponible, la riqueza, las expectativas del consumidor y las tasas de interés. Es importante tomar en cuenta que en las economías que están críticas o deformes o de alguna manera afectadas de manera negativa, las tasas de interés son sumamente elevadas, están distorsionadas. Y en los determinantes también de esa inversión tenemos las tasas de interés, que ya lo habíamos hablado, las expectativas de beneficio, los impuestos y la tecnología. Invertir en tecnología también es sumamente importante porque facilita la obtención de beneficios. Y la relación entre el ahorro y la inversión. En una economía cerrada, el ahorro total debe ser igual a la inversión total. En una economía abierta, la diferencia entre ahorro e inversión se refleja en la balanza comercial. Esta afirmación viene de economistas reconocidos que han hecho investigaciones en el campo económico.
En la visión global de la economía tenemos que la economía internacional, la teoría del comercio internacional y la balanza de pagos tiene que haber de algún modo un balance, un equilibrio entre ellos, entre estos elementos que conforman la visión global de una economía, el tipo de cambio y las reservas internacionales. La economía internacional es un área crucial para comprender cómo interactúan los países en el ámbito económico global, ese intercambio de bienes, de servicios, de manufactura, de materia prima. Esto va a generar un comercio entre muchos países a los cuales denominamos comercio internacional. Va a influir de manera positiva o negativa en la balanza de pagos de ese país. ¿Y por qué? Porque esto va a estar de acuerdo a los tipos de cambio y a las reservas internacionales de cada país. Estas reservas internacionales generalmente se reflejan en el mineral que para ese momento esté más elevado en su costo. En este caso, se ha visto en los últimos tiempos que es el oro, y las reservas internacionales generalmente se están haciendo en dólares. En la visión global de la economía, este término se refiere al sistema de interacciones económicas entre los países que incluye el comercio de bienes y servicios, los flujos de capital, la inversión extranjera directa y la migración. Recuerden ustedes que la migración afecta de manera positiva o negativa a un país. Es como tener visitas en casa que hay que atender, y eso genera gastos para ese país. También puede impactarlo de manera positiva porque la migración no es solamente de personas que carecen de oportunidades en sus países de origen, sino que no consiguen manera de desarrollar sus habilidades académicas y profesionales. Por lo tanto, a donde se dirija este tipo de personas va a generar un impacto positivo en esos países. Esta visión global reconoce la interdependencia de las economías nacionales y cómo estas políticas y eventos en un país pueden tener efectos significativos en otros. ¿Ok? Hasta acá esta importante disertación. Espero que haya generado en ustedes un impacto positivo para que busquen la forma de ampliar estos términos, de informarse a nivel de las fuentes de información escrita, ya sea digitales o visuales, en los diferentes canales informativos que utilizamos, como las redes sociales, la TV o páginas de portales informativos, para ampliar estas informaciones. Es importante, ¿verdad?, tomar en cuenta que estos elementos e indicadores que acabamos de abordar en este encuentro síncrono de alguna manera impactan de manera positiva o negativa la economía de un país. Es bueno también observar que la migración como un elemento clave dentro de la economía global también impacta de manera positiva o negativa la economía de un país. Estos flujos de capitales, la inversión extranjera también es muy importante, ya que inyectan dinero fresco a una economía cuando está distorsionada, cuando tenemos tasas elevadas de desempleo, tasas elevadas de inflación o elevadas tasas de interés. Entonces, es importante que leamos acerca de estas temáticas para comprender las relaciones entre estos indicadores que nos explicarían por qué una economía está enferma o está deteriorada, o como muchos teóricos se refieren, economías distorsionadas. Entonces, los invito a leer, a que no se queden solamente con esta información. Si es necesario mayor apoyo académico, me escriben por el foro de dudas. Estoy completamente a la orden. Nuevamente, les agradezco su atención y el tiempo dedicado a esta actividad. Eh, los espero prontamente por el aula para que
revisen sus cuestionarios y los puedan resolver con éxito. Saludos cordiales. Les habló Auris Patiño Requena.